Disculpa por la demora, pero aquí estamos. Bienvenidos. En acuerdo académico reciente, las autoridades universitarias han invitado a formar parte de este sínodo a los siguientes profesionales universitarios. En su carácter de presidente del honorable jurado, al maestro en ciencias Francisco Ricardo Ramírez Lugo, como secretario del honorable jurado, a su servidor Marco Antonio Lugo Pérez, en carácter de vocal, el honorable sinodal licenciado Jesús Rodolfo Cuadras Sáenz. La presidencia de este honorable sínodo pregunta al académico secretario si se encuentra debidamente integrado el sínodo y si los antecedentes académicos del postulante aquí presente han reunido los requisitos para la opción que reclama. El honorable sínodo se encuentra debidamente integrado académico y presidente, y el postulante ha reunido los requisitos académicos necesarios para votar a su reclamo. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de México entrega a este sínodo la capacidad legal académica para tomar decisiones sobre la propuesta de visita del postulante Marco Antonio Gil Soto, aquí presente. Que reunidos los requisitos y cumplir la normatividad institucional, viene y se presenta para obtener la categoría clausural del licenciado en tal asunto. A nuestros profesores, los licenciados que estuvieron con nosotros en los 12 trimestres, que nos asesoraron por la investigación. Entrando ya en materia de nuestro trabajo de investigación, como se ha mencionado, cuando es cuando le tienes que dar el tiempo cuando ya hasta los 18 11 10 son de la persona con discapacidad en el municipio de Ahome. Entrando en materia del planteamiento del problema, como podemos observar, y ya lo señalamos, es un análisis del derecho humano al trabajo que tienen las personas con discapacidad en el municipio de Ahome, Sinaloa. Es decir, examinamos el problema que enfrentan las personas que, al igual que su servidor, sufrimos de alguna limitación física, mental, intelectual o sensorial a la hora de ejercitar o no este importante derecho, obviamente en el municipio de Ahome. En la manera de fortalecer el planteamiento del problema, queremos precisar algunos datos. La Organización Mundial de la Salud publicó un informe sobre discapacidad en el año 2011 en el cual se señala que las personas con discapacidad en comparación con las no discapacitadas se encuentran en desventaja a la hora de acceder al mercado laboral. En el caso de nuestro estado, como el del municipio de Ahome, la situación no es distinta. Con datos brindados por el doctor Iván Avendaño Gálvez del DIF estatal, encargado de la rehabilitación de personas con discapacidad, ellos señalan que han incorporado a la vida laboral hasta la fecha alrededor de 1.154 personas con discapacidad. Cifra realmente insignificante, ya que en nuestro estado existen alrededor de 93.130 personas, de acuerdo al censo del 2010, de personas obviamente discapacitadas que ya tienen edad de trabajar. O sea, han incorporado a 1,23% de personas con discapacidad. Estas cifras muestran el grave problema que está pasando en este sector de la sociedad. Pasando a la justificación, creemos y consideramos necesario realizar trabajos de este tipo, en primer lugar porque en todo el estado de Sinaloa, así como en el municipio de Ahome, que fue donde realizamos nuestro trabajo, no existe y no existió hasta antes de nuestra investigación otro estudio similar. Es decir, que nuestra tesina es la primera en su tipo. En relación a esto, y lo que tenemos aquí en la lámina, podemos reforzar que el poder contar con la información necesaria del problema que están sufriendo las personas con discapacidad nos va a contribuir a que podamos ofrecer posibles soluciones, de manera que las personas con discapacidad salgan de la exclusión social en que se encuentran, no
solamente señalando la miseria económica, sino las series de violaciones de los demás derechos humanos a las que son sujetos, debido a que los derechos humanos son interdependientes y el violar un derecho obviamente trae consigo una violación de derechos, una cadena de violación de derechos. Pasando a los objetivos de nuestra tesina, como todo trabajo científico nos planteamos una serie de objetivos. El objetivo general fue analizar desde el enfoque del derecho constitucional el derecho humano al trabajo que tienen las personas con discapacidad en el municipio de Ahome, Sinaloa. Ahora bien, los objetivos particulares fueron conocer el marco jurídico internacional del derecho humano al trabajo de las personas con discapacidad, identificar el marco jurídico nacional, estatal y municipal que regula obviamente este derecho, y por último, realizar un análisis del cumplimiento del derecho humano al trabajo que tienen las personas con discapacidad en el municipio ya citado. Pasamos a nuestra hipótesis, la lámina que nuestra hipótesis. En nuestro trabajo nosotros nos planteamos una hipótesis. Señalamos que en el municipio de Ahome las personas con discapacidad no gozan del derecho humano al trabajo. Y aquí nosotros expresamos que se da por dos razones o dos premisas. Una de ellas es que tenemos un marco jurídico regulador de la materia, pero este es inadecuado o insuficiente para alcanzar dicho objetivo. La otra, que se debe a la discriminación de la cual son objeto este grupo de personas, ¿verdad? Ahora sí, entramos a la lámina referida al marco teórico. Como vemos ahí en la lámina, nuestro marco teórico es producto de la investigación documental o de gabinete que nosotros realizamos. El marco teórico se divide en nuestra investigación en 3 capítulos: uno referido al derecho al trabajo, a los derechos humanos, el siguiente al derecho al trabajo y por último un apartado en torno a temas sobre discapacidad. En este marco teórico consultamos alrededor de 69 autores. Aquí en la lámina vemos algunos de ellos: a Arias 2011, a Arnaud 2007, a Borea 2012, a Carbonell y Salazar 2011, a Congreso de la Unión 2011, a Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2011, a De Buen 2009, a Ayuntamiento de Ahome 2010, a Huerta 2006, a Guzmán 2007, a Organización de las Naciones Unidas 2009, a Prat 2011, a Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2012, a CEN 2007 y a Vázquez y Serrano 2011, entre otros importantes autores que contemplan el marco teórico. Pasando a la siguiente lámina, vemos algunos de los conceptos, de los temas incluidos en el dicho marco teórico: características de los derechos humanos, la relación entre pobreza y discapacidad, alguna forma de discriminación contra las personas con discapacidad, así como las políticas sociales para las personas con discapacidad. Por nuestro tema, lo que es la discapacidad, lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad, así como lo que son los derechos humanos. En torno al concepto de discapacidad, investigamos o consultamos a Martínez 2011, a Villa 2005, a Cáceres 2004, a Huerta 2006, a a Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2008, a Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2008, a Organización de los Estados Americanos 1999 y al CEN 2007. Respecto al concepto de inclusión laboral de personas con discapacidad, nosotros investigamos únicamente a Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2012. Por último, del concepto de derechos humanos, investigamos a Escobar 2011, a Níquel, sin fecha, a Programa Venezolano de Educación en Acción en Derechos Humanos 2008, a Arias 2004, a Huerta 2006, a Vázquez y Serrano 2011.
Ahora bien, ya para culminar nuestra exposición sobre el marco teórico, diremos que para Ayuntamiento de Ahome y Cámara de Diputados para el Estado de Sinaloa 2012, la discapacidad es la restricción o pérdida temporal o permanente de la habilidad para desarrollar una acción en las formas o en los márgenes considerados normal para cualquier ser humano. Secretaría de Trabajo y Previsión Social expresa que inclusión laboral de personas con discapacidad es la inclusión de las o los trabajadores con discapacidad para trabajar en condiciones de igualdad en un universo abierto donde la sociedad debe facilitar y flexibilizar las oportunidades en un ambiente propicio de desarrollo emocional, físico e intelectual. Por último, Derechos Humanos señala Huerta 2006 que son aquellos derechos que las personas tienen y deben poder ejercitar por el simple hecho de serlos, es decir, son correlativos a su ser. Ahora sí pasamos a la lámina sobre metodología. Como todo trabajo, otra investigación científica, obviamente nosotros utilizamos una metodología, una forma de guiarnos, de poder estructurar nuestra investigación. En este trabajo nosotros le dimos un enfoque mixto, es decir, fue tanto cualitativo como cuantitativo. Ahora bien, los métodos utilizados fueron el método científico, el método inductivo y por último las técnicas fueron la entrevista, el cuestionario, así como la observación. Ya entrando en materia de la investigación, pues obviamente como está establecido el marco teórico, en principio investigamos o analizamos o desarrollamos nuestra